A lo largo de la historia, del estudio de la conducta humana, ha sido un tema de debate y muy complejo la personalidad. Sin embargo, la personalidad va a influir de una manera directa el medio ambiente, los cuidadores, el aprendizaje, el conocimiento, la experiencia vivida, factores genéticos y evidentemente el manejo de los estados anímicos o la autorregulación y autocontrol del mismo. Por lo tanto, que la personalidad es una estructura basada en las líneas constructivistas, se puede aplicar, es decir, paso a paso, todos estos factores de aprendizajes o elementos en el entorno del individuo van a construir esa personalidad. Y durante los años 90, Goldberg, en esta década, es el concepto más claro de 5 grandes modelos o características propias de la personalidad. Entre ellas tenemos la siguiente: el neurotismo o estabilidad. Son aquellas personas irritables de neurotismo, impulsiva, donde la tendencia hacia la depresión, la ansiedad, esos pensamientos automáticos que no logran controlar, el miedo fácil, va a generar conflictos en las relaciones interpersonales y en el poder socializar. Lo contrario tenemos de esa personalidad aquellos que van a trabajar aspectos de estabilidad en sus estados anímicos, en la respuesta a los estímulos externos e internos y que pueden generar competencias cognitivas y habilidades y destrezas que le permiten socializar. Tenemos la personalidad basada en la amabilidad. Personas que van a ser poco irritables, poco impulsivas, confiadas, amistosas, donde el factor o la conexión o la cohesión en las relaciones interpersonales van a ser fundamentales para ella. Lo contrario, tenemos aquellas personas o el antagonismo que son envidiosas, hostiles, cuestionan, critican, sentencian, condenan, nada les parece bien, nunca están de acuerdo y van a vivir bajo esas estructuras. En otro orden de ideas, tenemos aquellas personalidades responsables. Otros autores hablan de conciencia, es decir, están claros en su focus de atención, en sus objetivos preestablecidos, en los pasos a seguir, en su meta, misión y visión a cumplir. Lo contrario o lo antagónico, tenemos la persona impulsiva que más bien va a resaltar la irresponsabilidad, el desdén, que es la máxima expresión de la apatía, la procrastinación, donde le va a ser difícil lograr sus procesos y le va a ser muy difícil ser aceptado y valorado en su gestión porque no van a cumplir los requisitos y las normas preestablecidas, sea en una organización, sea en el clima del hogar, sea en los aspectos personales o donde se encuentra o donde se desenvuelve el individuo. En otro orden de ideas tenemos la apertura de aquellas personas que les fascina y manejan muy bien lo que son las nuevas experiencias. Experiencias que describen, ¿verdad?, la parte ingeniosa de creatividad, curiosos, son capaz de innovar, implementar, desarrollar, analizar y establecer nuevas estrategias, métodos y técnicas que eso va a permitir seguir adelante en el triunfo. Tenemos lo contrario, que son las personas conformistas, que están en su estado, valga la redundancia, de confort, simplemente con mucho miedo a salir adelante, a arriesgarse en su vida y a lograr experiencias nuevas, significativas en su aprendizaje. Por lo tanto, podemos tener también, se denomina en este rasgo de personalidad, los que son extroversión o extrovertido, ¿verdad? Los extrovertidos experimentan un empoderamiento muy grande en la socialización, asertivo, en la cual pueden comunicarse con una fluidez, con tranquilidad y pueden llegar a otros y ser sensaciones de satisfacción en otros y experimentar un liderazgo y ser
esas personas que van a empoderar, motivar, instar a otras personas. Pero tenemos lo contrario, los introvertidos, silenciosos, analítico, aislado, en la cual su estructura para sentirse mejor con ellos mismos está en la soledad y el aislamiento. En estas características de las personalidades, usted puede buscar identificarse cuál es la más frecuente, el número de veces que se repite esos episodios y cuál es la más intensa, la fuerza que se repite. Es decir, la frecuencia y la intensidad para identificarse en qué rasgo de personalidad es su tendencia o característica propia. En otro orden de ideas, vamos a hablar sobre la comparación entre la crisis de identidad. La identidad, en las líneas de Sócrates, es una de las preguntas interesantes que se hacía: ¿quién soy? Esta crisis tiende a ser en la etapa de transición, según el doctor Bianco, es una etapa en donde el individuo está en el prepuber y está en el proceso en esa adolescencia, ingresando a la adolescencia. Algunos autores hablan sobre el histórico de la infancia, los traumas de la infancia que quedaron encapsulados en el subconsciente de ese niño y cómo ingresa al adolescente. Ahí van a identificar quién soy y van a evaluar esa crisis de identidad. Esa crisis de identidad puede estar relacionada con aspectos de disociaciones. Eso quiere decir que es un trastorno que genera una desconexión en la personalidad del individuo. Es decir, es una sensación de fuera de sí. Es no sé quién soy, la incoherencia totalmente asociado. Algunos científicos hablan sobre experiencias traumáticas. Entonces hay cambios de comportamiento, totalmente lo que es la intencionalidad, el objetivo, las ganas, se pierden de una manera sin sentido. Puede haber también lo que es minimizan las competencias cognitivas, la memoria, dificultad también en el área personal, en el área social y en el área laboral. Entonces, estas comparaciones entre la crisis de identidad y el aspecto de disociación va a generar pues consecuencia y trastorno, puede haber trastorno de la personalidad. Entre esa característica, esos trastornos de personalidad, tenemos deterioro de una personalidad psicosocial, tenemos debilidad en autocontrol, autorregulación en sus impulsos, tenemos esos patrones son persistentes y puede haber inestabilidad en 4 aspectos: regulación emocional, regulaciones interpersonal, autoimagen, inestabilidad total en la forma, en lo que pienso, en lo que siento y en lo que hago. En resumen, la personalidad va a estar reflejada en factores del aprendizaje y también en factores genéticos. En estos rasgos, 5 rasgos importantes de la personalidad, podemos nosotros, desde el observador que somos, desde el análisis, identificar a un paciente en cuál de estas están sus características y a la vez evaluar la comparación que existe entre la crisis de identidad, el quién soy, y cuando se presenta o está correlacionado con las disociaciones que son muchas veces, según los científicos y las investigaciones previas, ajustada o basada en experiencia traumática, que es una sensación de fuera de sí, y en conclusión podemos ver, evaluar, diagnosticar un trastorno de personalidad. Muchas gracias por su atención.